Bienvenidos estudiantes del tercer curso del bachillerato técnico. Hoy en el cuadernillo del estudiante o aponde A de Ciencias Naturales y Salud hablaremos del siguiente tema Ombo de Puna, los eclipses de Sol y de Luna. Actividades de inicio Tembiapoñe Puna. La profesora Natalia inicia su clase. Presenta un video en donde se observan imágenes de eclipse de Sol y Luna. Luego pregunta a sus alumnos, ¿has escuchado hablar del tema? Escribe tus comentarios al respecto. ¿Qué entiendes por eclipse? Luego de responder a estos planteamientos, pasamos a la información básica. Marandure y Cuabaná. Los eclipses de Sol y de Luna. Como los cuerpos celestes no están quietos en el firmamento, a veces la sombra que uno proyecta tapa al otro, por lo que este último se ve oscuro. Por lo tanto, un eclipse sería el oscurecimiento de un cuerpo celeste por otro. En el caso de la Tierra, la Luna y el Sol, tenemos dos modalidades. Eclipses de Sol, que consiste en el oscurecimiento del Sol visto desde la Tierra, debido a la sombra que la Luna proyecta sobre él. Y eclipses de Luna, que son el oscurecimiento de la Luna vista desde la Tierra, debido a que ésta se sitúa en la zona de sombras que proyecta la Tierra. Si colocas una pelota entre la luz y la pared, se observará sobre la pared una sombra circular intensa y otra mayor, pero más débil. De igual manera, la Luna y la Tierra proyectan en el espacio gigantescos conos de sombra producidos por la iluminación del Sol. Cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, el cono de su sombra se proyecta sobre una zona de la Tierra, y las personas que habitan en esa zona quedan en la oscuridad como si fuese de noche, porque la Luna tapa al Sol, es decir, la eclipsa. Este astro se ve como cubierto, que no es otra cosa sino la sombra de la Luna. Esto es un eclipse de Sol. Del mismo modo, cuando la Luna cruza el cono de la sombra de la Tierra, desaparece a la vista de los habitantes del hemisferio no iluminado, que es la noche, los cuales pueden presenciar en su totalidad el eclipse de Luna. El eclipse de Sol se produce solamente sobre una pequeña parte de la Tierra, porque la Luna, por su tamaño más pequeño, no oculta completamente al Sol para la totalidad de la Tierra. El eclipse consiste en la ocultación transitoria de un astro que puede ser total o parcial por interposición de otro cuerpo celeste. El eclipse de Sol, en el caso del eclipse solar, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Existen tres tipos de eclipse de Sol: total, parcial y anular. El eclipse total es el que se produce cuando, por una coincidencia de la naturaleza, podemos observar al Sol y a la Luna prácticamente bajo el mismo ángulo. Si la Luna se interpone exactamente entre el Sol y la Tierra, ocurre el eclipse total de Sol. El cono de sombra se divide en dos partes: umbra o sombra total y penumbra o sombra parcial. Para las personas que se encuentran en la zona de umbra, el eclipse total se da, mientras que a las personas que se encuentran en la penumbra, el eclipse es parcial. La faja de sombra o umbra es de 270 kilómetros y la penumbra alcanza hasta 6.400 kilómetros de anchura. En un año puede haber un máximo de 7 eclipses y un mínimo de 2. La intersección de la Luna a la luz solar produce dos grandes conos de sombras, los cuales producen dos tipos de eclipse: el total y el parcial. La umbra es la franja pequeña que aparece en la ilustración. Es el cono de sombra principal que produce la Luna sobre la Tierra. Sobre la umbra, que en su máxima extensión alcanza hasta los 270 kilómetros de ancho, el Sol resulta totalmente eclipsado por la Luna. La penumbra del eclipse es el cono de sombra más extenso que la umbra. En otras palabras, la penumbra es la sombra exterior y la umbra la interior. Las fases del eclipse total de Sol. En todo eclipse total de Sol existen dos fases: la fase de totalidad, que se produce cuando la Luna eclipsa todo el Sol, y la fase de parcialidad se da cuando se inicia o se termina el proceso del eclipse, ocultándose solo una fracción del disco solar. Eclipse parcial. Es el eclipse que se produce cuando la alineación Tierra-Luna-Sol no es exacta. En esta circunstancia, la Luna pasa por un extremo y el cono de sombra que proyecta no logra ocultar totalmente al Sol, sino solo una parte del astro.
Eclipse anular. Este tipo especial de eclipse ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, formando una alineación exacta, encontrándose la luna en un punto de órbita más alejado. Por ello no logra ocultar totalmente al Sol y en consecuencia el eclipse presenta el aspecto de un anillo de fuego. Eclipse de luna. Ocurre cuando la luna pasa por detrás y se sitúa a la sombra de la Tierra. Los eclipses de luna pueden ser totales o parciales. Los totales ocurren cuando la luna se ubica en la sombra de la Tierra y los parciales cuando la luna se introduce parcialmente en la sombra. En un eclipse solar parcial, la luna se encuentra en un extremo, lo que hace que el cono de sombra que proyecta solo oculte una parte del Sol. La diferencia entre un eclipse total y un eclipse anular de Sol está en que tan cerca o tan lejos se encuentre la luna de la Tierra en el momento del eclipse. A continuación, las actividades. Escribe el significado de eclipse. Lee atentamente los enunciados y encierra la letra que contenga la respuesta correcta. Contesta a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia existe entre umbra y penumbra? ¿Cuáles son las fases del eclipse total de Sol? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo y cómo ocurre el eclipse de luna? ¿Cómo ocurre el eclipse de Sol? El cuarto ejercicio. Diseña un esquema del modelo de eclipse de Sol y luna. Luego explica con precisión lo que ocurre durante el fenómeno. El quinto ejercicio. Emite juicios sobre la importancia de cómo los eclipses influyen en el desarrollo de la vida del planeta. Así terminamos la clase de Ciencias y Salud del tercero técnico. Hasta la próxima.